El siguiente programa muestra fallas de origen debido a la sobresaturación de las líneas de comunicación en el mundo causada por la pandemia mundial del COVID-19. Gracias por su comprensión. Bienvenidos a Friends at Home, un programa fresco, único e irreverente. Hoy contamos con la presencia de el actual piloto de Hyundai Motorsport. Debutó en campeonatos regionales en 1999. Campeón mundial del Junior World Rally Championship y campeón de España en 2005. Ha participado en equipos oficiales como Citroën, Mini, Ford y Hyundai. Dani Sordo, aquí en Rally Insight Plus Internacional. Vamos a continuar con las llamadas a los amigos, porque si tenemos algo es un montón de amigos. En mi pueblo dicen que más vale tener amigos que tener dinero, pero el problema que yo tengo es que tengo dos pueblos, porque ahorita estoy en México, soy mexicana, pero vivo en Cantabria. Entonces pueblo mío, donde ya me adoptaron, donde ya me adoptó toda una familia, que además son súper, como dicen allá, majos. Y aquí tenemos al niño prodigio de la familia de los Sordo. ¿Cómo estás, mi Dani? Buenos días en México, buenas tardes allá donde sea que estés peleándote con los brazos. Pues sí, la verdad es que tengo que poner aquí un invento para poner el teléfono y tal, porque ahora se lleva esto mucho de las entrevistas por el móvil. La verdad es que siempre hay que buscarse un poco la vida. No te preocupes, que yo con mucho gusto ahora que regrese a España te voy a llevar unos vasos para que tener así como muchos. Sí, vasos tengo, lo que pasa es que hay que poner un vaso ahí y el ordenador detrás para que invento, pero bueno. Pues la verdad es que siempre les digo que yo a todas las personas que estoy entrevistando son personas que han sido como muy importantes en mi vida. Con No Dani, me des miedo, Dani Sordo tiene muchos momentos importantes en mi vida. De hecho, creo que él tiene más momentos de terror en las suyas conmigo que yo con él. Vamos a simplificar esto, que igual hay más entendidos, Dani, por ejemplo, cuando empezamos con todo el tema de Rally Insight Más, Dani fue como mi gancho de mercadotecnia. Y la verdad es que lo tomó muy bien porque hacíamos como muchas bromas en el Twitter y todo, que le costó algunas broncas por ahí, pero sí, soy culpable, absolutamente culpable. Pero luego resulta que efectivamente nos hacemos amigos, etcétera. Tengo un momento que quiero compartir, porque ahorita vamos a compartir esas cosas que la gente luego no sabe qué pasan, Dani, que luego no sabe que suceden alrededor y que de verdad es que nos pasan un montón de cosas, es una realidad. Estábamos esperando a Dani Sordo justamente que llegara para entrar en directo y de repente estaba yo hablando con Eric Camili y un reportero cuyo nombre no voy a mencionar, llegó y me empujó, entonces brinco, está conmigo, brinco y luego se acercaron las gentes de medios como Nikki, Nicoleta Russo, se acercó Ingo, oye, ¿estás bien? Porque casi me caigo. Y en eso va llegando el coche de Dani. ¿Qué es lo que pasa? Porque fue lo primero que vio, qué es lo que pasa, y antes de hablar con su ingeniero con nada, qué es lo que pasa, Cohete le cuenta y se baja y Dani le pone el alto a ese hombre. No, a ver, hay que ser humano, ¿no? Lo que pasa que también yo creo que ante todo hay que ser persona y tratar a la gente bien, ¿no? Y como se merece y tener respeto por todo el mundo, da igual que sea Dani Sordo, que sea Cristiano Ronaldo, que sea una persona normal y corriente como somos todos al final. Pero sí que es verdad que los rallies a veces pues la gente por el estrés, por el tal, pues todo el mundo está estresado, ¿no? Y pues, primero también los pilotos, los periodistas quieren hablar mejor foto, estar ahí, entrar ahí los primeros para hablar y bueno, pues al final pues se crea tensión en el ambiente, ¿no? Yo recuerdo ese rally de Portugal donde terminamos la entrevista y nos hemos quedado Thierry Neuville, tú y yo, y tú contándonos unas historias buenísimas. Entonces, dentro de su excelencia como contador de historias, porque experiencia tiene un montón, ¿verdad? Cuéntanos, por favor, esa experiencia que a lo mejor la gente no sabe, que en ese momento dijiste, híjole, no puede estar pasando esto, pero que todavía te ríes y te ríes y te ríes y te ríes a la posta. No sé, seguramente que con Thierry estábamos hablando de algunas cosas, no me acuerdo. Siempre experiencias en los rally, he tenido un montón, ¿no? De buenas, de malas. Que no llevo una que te da mucha risa, que todavía digas, es que de verdad es la de la risa. Es que ahora mismo no me acuerdo, me coges aquí en frío, en casa.
Porque siempre pasa, nunca falta que se nos enfermó, que se nos mareó, que no fuimos. No, los míos la verdad es que marearse nos ha mareado por suerte, pero bueno, los copilotos, a ver, con Carlos igual, pues he tenido alguna más de risa y tal, pues cuando el primer día, pues al final Carlos cuando ha terminado el rally, pues es otra persona y bueno, pues, te lo pasas muy bien, ¿no? Está muy concentrado durante el día cuando está haciendo el rally durante el fin de semana, pero después desconecta un cable y es otra persona completamente diferente. Eres el amor de mi alma. No es muy exigente, era más exigente, era más Martí, era más, te pinchaba más, ¿no? Carlos va ahí, hace su trabajo, es muy profesional en lo que tal, pero bueno, él está claro que quiere ganar como yo, pero lo expresa diferente, ¿no? Él sabe cuál es su trabajo, quiere hacer lo mejor que puede y lo hace muy bien porque no comete errores, normalmente hace todo el mundo cometemos algún error, pero la verdad es que no molesta mucho. Oye, eres súper popular entre la tropa. Hay una canción en México que dicen que popular entre la tropa era Adelita. Popular entre la tropa era Adelita. Porque el otro día, yo preguntando en otras entrevistas, ¿con quién te llevas mejor? Porque es verdad que se hizo una camada, un grupo de contrincantes donde realmente no hay troncas, nada, se llevan súper bien y la verdad es que lo disfrutan bastante abajo del coche, ¿no? No, yo creo que yo me llevo bien con todo el mundo porque sobre todo siempre he respetado a todo el mundo, ¿sabes? Nunca he dicho alguno que a este, yo qué sé, le tengo asco, ¿sabes? Yo creo que siempre he tenido sobre todo respeto por todo el mundo, nunca he hablado de respetar o criticar a alguien o tal de los pilotos, creo que me intento llevar bien con todos, por eso pues al final pues yo creo que ellos también me respetan a mí, ¿no? O sea, yo entre otros pilotos... Además, la verdad, déjame decirte una cosa, simpático sí eres, ¿eh? Eso que depende hablábamos del día. En Portugal era la historia de que tú llegabas y estudiabas y luego él estaba en la alberca. Y luego después, bueno. ¿cómo hace eso, no? Sí, pero eso lo hacía antes, ahora ya no lo sirve. Ahora tiene que estudiar como los demás. Sí, la verdad es que en México a veces lo es, llegaba allí el tío después de entrenar, que estaba a tomar el sol y nosotros estábamos ahí a mirar vídeos y tal, estudiar y después iba a ganar al tal. Pero bueno, eso ahora no funciona así, es la historia. Oye, dime una cosa, a ver, es que sí es una pregunta muy personal. Yo lo que creo es que ya tienes muchos años en Hyundai, la verdad es que Hyundai es un equipazo. Has pasado 2, 3 transiciones, bueno, una última con Hyundai, que al final, a la postre no te genera ninguna incomodidad, siempre se te ve cómodo. Como tal vez en otros equipos no se te veía tan cómodo, pero también es que ya eres más viejo de la clase, digamos, ¿no? Y así como eres el más popular, pues ya eres el más viejo, ya sabes cómo hablarle al director y cómo decirle a la maestra que no trajiste la tarea, ¿no? O sea, como si fuera una analogía como en la escuela. Decir quién robó las tizas de la pizarra y todo eso. Maestra, pinta, el Picasso está pintando en el suelo del patio. Iba a decir una cosa, pero no la voy a decir. A ver, la verdad es que en Hyundai estoy muy bien, sinceramente no solamente hago yo eso, ¿no? Lo hace todo el equipo, él hace pues, el equipo que tengo, afortunadamente tengo un gran equipo alrededor, que es mi equipo Hyundai, que es desde el que limpia la nave hasta el máximo jefe, ¿no? Que todos me siento súper querido por ellos y eso hace que yo dé el 200% por el equipo y bueno, esté muy bien ahí, ¿no? Lógicamente, pues es mi trabajo, hago lo que me gusta, hago las carreras que me gusta, entonces hay muchas cosas buenas y la gente pues lógicamente pues conmigo me aprecia mucho y bueno, yo intento hacer el 100%, entonces no veo ninguna cosa por la que no estar ahora mismo contento y aparte que ahora mismo me encuentro en un momento que creo que soy bastante competitivo, que hago las cosas más o menos mejor que antes, intento dar el 100% y los resultados, ¿sabes? Lo bueno. Entonces, ya, lo bueno de ser el viejo de la casa es que uno ya tiene más colmillo y tú bueno, ya mucho. Es como el vino, ¿no? Hay veces que cuando más lo dejas, pues está mejor.
tienes compañeros de clase de todo el tiempo y tienes compañeros nuevos, como compañeros que se han ido. ¿Esas transiciones afectan anímicamente a Dani o no? Al final no son gente que se va y se mueren, ¿sabes? Yo qué sé, son gente que dejan de trabajar contigo. Sí que por algún mecánico y cosas de estas sí que me ha dado pena porque son gente que era muy competente, pero bueno, también es muy duro estar ahí viviendo en Alsenó, lejos de tu familia, no sé qué, pues también hay que entender, ¿no? Pues unas veces tu trabajo es más contento, otras veces menos, pero sí que hay mecánicos que sí que me ha dado pena, pero bueno, y eso, pero sí que me gustaba alguna gente que venía trabajando conmigo, que desafortunadamente ya no la tengo. Pero bueno, y después en tema de pilotos, sí, unos vienen, otros van, pero bueno, siguen por ahí, ¿sabes? O sea, vas viendo en las redes sociales. La verdad es que hay algún piloto también pues, que te da pena que no estén, pero todos no podemos, ¿no? Todos no, eso es, todos no podemos. Oye, mi rey, dime una cosa. Al final del día, si Dani Sordo no fuera hoy piloto, ¿qué sería? O sea, ya sé que futbolista, me vas a decir que el fútbol te gusta, pero no te veo como jugando con Ronaldo, no sé, la verdad. Hombre, la verdad es que podría ser, no sé, mira, ahora he estado pintando la casa, poniendo rodapiés, podría ser albañil, pintor. Yo creo que la vida lo que es lo que te propongas, ¿no? Seguramente que si no hiciese rallies, pues que se haría un trabajo normal, porque lógicamente otros deportes no se me dan igual de bien, más o menos. ¿Te veo atendiendo gente en correos de España? No, yo tampoco te veo ahí. ¿Cómo? ¿Correos? No. ¿Quién ha sido tu peor pesadilla arriba de un coche de que te regañe muchísimo, que te riña de todo? Así que digas, ay, ya, ni mi mamá me regaña tanto. Ya sé. No, al final, al principio, pues por ejemplo, con Marc Martí esto no me regañaba, ¿no? Pero quería ser como el padre en el coche. ¡Aquí! ¡Puta, que no me das! ¿Sabes? Y sí que hubo alguna época que sí que lo hacía para ayudarme, pero yo creo que lo que había hecho Carlos ahí quería hacer el conmigo. ¿Sabes? Entonces, pues, fue una época un poquitín dura a veces, pero tampoco yo era muy joven, pero no hizo nada mal, todo lo contrario, era para presionarme y mejorar. Bueno, ya por último, eres muy activo en temas de coches históricos y te gusta de coches históricos. A ver, ¿me gustan los históricos? No, a mí me gusta el M3 de los viejos. Okay. El E30, pero no me gustan los históricos, la verdad es que no soy un fan, me gusta el BMW 30 de la época porque me encanta, un Subaru tal, pero los viejos de verdad no me gustan. Eso explica muchas cosas. ¿No te ha pasado como, por ejemplo, Carlos Sainz Jr. con Fernando Alonso o como Verstappen con, no sabes, o sea, que de pronto alguien que era tú eras súper fan de ese alguien y hoy estás corriendo con él, o al revés, alguien que tú eras su súper fan y hoy está corriendo contigo a lo mejor en otra categoría menor? Sí, hombre, yo cuando empecé, pues, lógicamente, pues, llegué a correr contra Jesús Cura, que era una persona que yo veía en los rallies, y llegué a correr alguna carrera contra él, pues ya con otra vez al punto, pues hostia, ¿sabes? Claro que él ya estaba un poco al final y yo estaba al principio, pero era un... Pero estás hablando de Jesús Curas, Jesús Curas es tus Curas. Jesús Curas es Dios, dicen, ¿no? Bueno. Eso pone por aquí, por el camino, encantado. Pues algo que les quieras decir, que primero quédense en casa, luego pónganse a seguir los consejos de Dani, pónganse a hacer bricolaje, pónganse a pintar, pónganse a cualquier cosa, ¿no? Algo activo, ¿cómo ves? Hombre, la cosa es que hay que hacer algo, lógicamente si te sientas en el sofá a mirar la tele y tal, pues me pasa que hay que entender también, hay gente que tiene cosas que hacer en casa, otros tienen en casa pues más espacio, otros menos, pero siempre hay algo que hacer, ejercicio, contra más te sientas y menos haces, menos quieres hacer. Eso siempre pasa. Si estás activo y tal, pues yo qué sé, pintar una cosa, desmontar algo, volverlo a montar, no sé, pasar el rato de alguna manera, porque si no, las horas no pasan, por la noche no duermes. Y valorar a la familia, que luego los que andamos en esto poco tiempo tenemos que pasar con la familia, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo tengo suerte que mi pareja me cocina bien, me hace buena comida y yo hago lo demás. Por supuesto que soy el hombre de la casa. Muy
Muy bien, me parece súper bien. Me saludas por favor a tus padres, les dices que les mando muchos besos a ti, a tu pareja. Por favor, dile de mi parte que te siga cocinando bien, porque así siempre te tienen contento y vas a seguir siendo el popular de la clase. He perdido un poco de peso, no sé si me cocinará bien o mal. A ver cómo está, pero a lo mejor no nada más depende de la cocinada, a lo mejor también depende de algunas otras cosas que ejercitas que no voy a entrar en detalle, ¿ok? Oye, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias por haberme defendido de ese grandulón que me empujó en Certeña, que a lo mejor nunca te lo dije, pero hoy sí te lo quiero decir, pues de ahí delante de pues todo. A ver cuando vienes por aquí en verano o algo y nada, también vas a ver a Carlos que le tienes abandonado. No sé si le llamas un día. Carlos ya le vamos a Carlos hablar del en barrio. este momento. Ya sabes que te quiere mucho. Carlos del barrio, sí, yo también. Y con él también tengo mis historias. Llámalo un día, ¿por qué no le llamas un día? Porque ya le voy a hablar ahorita para lo mismo. Si aquí en este corazón de condominio de esta personita, mira, aquí. Él se va a poner todos muy contento cuando le llames. Claro, pues por supuesto que se va a poner contento porque yo también me pongo muy contenta siempre que hablo con él. Y el día de su cumpleaños me debe todavía la rebanada de la torta de su cumpleaños. Además, él tendrá muchas historias para contarte, que está muy aburrido en casa y te puede contar muchas historias. Ya vas tú a ver cómo vamos a platicar con él. Dani, muchísimas gracias a Nicoleta Russo, que la verdad está muy trabajosa desde casa y ayudándonos. Nicoleta siempre está trabajosa, ¿eh? Estemos en cuarentena o no, siempre está ahí al pie de cañón y es la mejor, Nicoleta. Me queda muy claro. Además se ve bien bonita hace rato, ahorita que no nos oye Niki, hace rato que la vi en lo que estábamos a la conexión, está muy bonita la Niki. Oye, ella la cuarentena no la puso deteriorada como a muchos. Es que Niki es como el vino, contra más mayor, más guapa. Muchísimas gracias por todo, mi Dani. Muchísimos besos y pues mucho éxito con todo lo que venga, que no sabemos cómo va a venir. No te voy a preguntar estas cosas porque ya lo sabremos en su momento con las noticias oficiales. Lo que queríamos era pasar un rato contigo y estar enchichando a los amigos. ¿Qué te parece? Pues nada, muy bien. Te mando un abrazo a todo el mundo que nos está oyendo y mucho ánimo estos días y pronto todo volverá a la normalidad y volveremos como siempre y valoraremos más las cosas. Sí, luego ya hablaré yo con Nicoleta porque yo creo que después, si se tarda un poco el tema de los rallies y cosas, a lo mejor te podemos regentear como pintor de brocha gorda, ¿no? Y entonces pues, sacamos un dinero yo soy todos. pintor fino, Muy no de bien. brocha gorda. Ah, no, ¿con rodillo o qué? Yo le digo a mi pareja, no le digo que soy pintor, yo le digo que soy artista. Es bellísimo. Y soy fino trabajando. Mira lo que tengo aquí, el catálogo del Bricomart. ¿Qué te pasa, mi chavo? Mira. Puedes leer A ver, revistas de ¿y qué coches. tenemos? ¿Y qué vamos a comprar ahí? Buah, aquí hemos comprado muchas cosas. Pues mira, tienes todo. El Bricomart es el que está allá en Maleaño, sí. Hombre, esto está por todos los sitios. Tendrán que hacer precio ahora de la publicidad. Pero que estoy haciendo. allá en Cantabria es el que está en Ay, ¿cómo lo tienes controlado, Si vivo ahí en el Sardinero, mi chavo, atrásito del casino. El sardinero, por favor, ¿cómo no? ¿Qué? Pues ahí vivo, ¿yo qué culpa tengo? ¿El sardinero? Sí. ¡Qué elegancia la de Francia! Muy bien, ¿eh? Ya que tenías amigas de medio pelo para abajo, ¿qué te pasa? Que Hay hasta pasé las quality, cosas que ¿eh? tenían niveles. En el ¿No? sardinero, joder. No, y además es donde vivo, al lado del Santemar, o sea, al ladito, así. Joder, pues todavía me lo pones mejor, ¿eh? Pues vas a tener que dejar tu piso para cuando estés tú por aquí. Vamos a ver, déjame pensarlo, porque si lo vas a pintar, vale. Ya, es un hecho, ya tienes piso. Yo te puedo hacer precio por el pintar Bueno. piso. Pues nada. Un besotote y muchos besos hasta allá. Y vamos a poner aquí abajo a Aldo Delfo, para que le vengan a Charlie, vamos a poner aquí abajo las redes sociales de Dani, pero también de Karting La Roca, porque siempre hay eventos súper
súper nice, la verdad es que siempre tienes, ¿no? Así que bueno, ahorita no pueden ir, pero para cuando puedan ir que vayan, o como, sí, ¿no? En cuanto dan 4 días podemos ir todos al camping. Muy bien, me parece muy bien. Y ya sabes, en el Sardinero tienes tu casa siempre y cuando vayas y con nuestras parejas. Te quiero mucho. Nos vemos. Adiós. Adiós. En el siguiente episodio, The man of Safari Rally is Phineas. It's always a pleasure. And in Kenya, we are getting ready for the safari, yes? no te lo pierdas. Friends at Home, de Rally Inside Plus Internacional.